Ahora vamos a empezar con la estructura de nuestro proyecto con la tarjeta STM32. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta donde estará nuestro proyecto y abrir Visual Studio Code en esa carpeta. Después vamos a crear un archivo main.c y colocaremos el siguiente fragmento de código. Por ahora solo contendrá eso, ya que analizaremos cómo ese archivo lo vamos a generar para la tarjeta STM32. Algo importante a recordar es que nosotros estamos codificando en una máquina Windows 11 con una arquitectura x86 de 64 bits, pero el binario final no lo queremos generar para esta arquitectura que tiene la máquina, sino más bien para la arquitectura de nuestra tarjeta, que es una ARM Cortex M4. Aquí es donde entra el juego el papel de cross compilation o compilación cruzada. Para poder generar el binario para nuestra tarjeta STM32, necesitamos el compilador que construya ese binario para esa arquitectura. Nuestro compilador que nos ayudará a lograr ese objetivo es el compilador que descargamos de ARM. Una vez que nuestro compilador nos genere el binario, entonces a través del debugger le escribiremos en la memoria del microcontrolador para que pueda ejecutar esas instrucciones. Primero vamos a generar un archivo objeto para esa arquitectura. Abrimos la terminal de comandos desde Visual Studio Code, como muestro en pantalla, y después buscamos abrir la terminal de Command Prompt. Después escribimos el siguiente comando del cual explicaré qué significa cada parte en un momento más, y damos Enter. Obtendremos el código objeto del archivo main.c, es decir, el código máquina. Esto está aún incompleto, porque así no podemos escribir los datos en el microcontrolador. Pero primero quiero explicar qué son esos comandos que acabamos de escribir. Ahora, lo que escribimos en la terminal de CMD son los comandos que invocan el compilador de ARM que instalamos en nuestro computador. La primera parte de la línea nos dice información hacia qué target vamos a construir el binario o ejecutable final. En este caso es para ARM. Después, el none significa que no se está generando para ningún sistema operativo, es decir, que será para bare metal. Cuando hace referencia a que no se generará para ningún sistema operativo, es porque quiere decir que no hay llamadas al sistema, o mejor conocidas como syscall. Además, tu programa empieza en el reset handler, es decir, en el vector de interrupciones, que igual lo explicaré en videos posteriores. Y además, corre directamente en el microcontrolador. Y por último, tú eres responsable de configurar la memoria, el reloj y los periféricos del micro, manejar interrupciones con el ENVIC directamente. Básicamente, esto es lo que haremos en todo el curso. Después está el EABI, que significa Embedded Application Binary Interface, la cual es la que define las reglas de cómo un programa compilado en C o C++ se traduce a instrucciones binarias que el procesador y el sistema entienden. Esto es muy importante, ya que si diferentes aplicaciones cuando se compilan toman los registros del procesador y no hay un orden en esos registros para manejar los datos, habría muchos errores. Es como si el registro R1 lo tomara una aplicación para utilizarlo como stack pointer, cuando ese no debería usarse para ese fin. Y por último, GCC. Es el tipo de compilador para ARM Cortex M. Después viene el comando de "-mtum". Esto le dice al compilador que genere instrucciones TUM en vez de ARM completo. Esas instrucciones son instrucciones de 16 bits y algunas de 32 bits que solo puede soportar el Cortex M4. Es importante esta línea de comando. Después tenemos el comando "-c", el cual indica al compilador que solo genere el archivo objeto, es decir, el archivo .o. Después sigue el comando "-std igual a GNU99". Esto le indica que solamente use para compilar las características del estándar 99 de C. En la industria automotriz por lo regular aún se sigue usando este estándar, aunque ya está el 11. Después sigue el comando "-mcpu igual a Cortex-M4". Aquí le estamos diciendo explícitamente que genere el código para esa arquitectura en específico. Recuerden que dentro de la categoría Cortex-M en ARM están diferentes subtipos tales como Cortex-M7, Cortex-M33, Cortex-M0, los cuales se deben de configurar un poco diferente. Por eso aquí le estamos diciendo que nos genere específicamente para la arquitectura de nuestra tarjeta SM32 que vamos a utilizar. Después viene el archivo main.c, o mejor dicho, el archivo source, del cual vamos a generar el archivo objeto. Si tenemos más archivos, aquí podemos igual colocarlos.
Después sigue el guión o, espacio main.o. Esto le dice al compilador cómo se debe de llamar el archivo de salida que se va a generar. Ahora borramos el archivo main.o para pasar a invocar esa línea de comando del compilador de ARM desde el archivo makefile. Creamos un archivo con el nombre makefile y le damos enter. Ahora escribimos nuestro target objetivo que es main.o. Después, seguido de dos puntos, escribimos las dependencias, en este caso main.c, y damos enter. Y después presionamos la tecla de Tab o le damos 3 espacios y escribimos la línea de invocación del compilador que habíamos escrito en la terminal. Guardamos el archivo y nos vamos a la terminal. Y ahora vamos a invocar make junto con el target objetivo que queremos lograr. En este caso, make espacio main.o y damos enter. Como nos damos cuenta, ejecutó la acción que tenía escrita esa regla y nos generó nuestro archivo main.o. Pero como les había comentado, el archivo objeto no nos sirve para escribirlo en la memoria del microcontrolador, por lo cual vamos a generar el archivo que sí se puede escribir en la memoria del microcontrolador. El siguiente paso es que eliminemos el archivo que habíamos generado, es decir, el archivo main.o. Y ahora crearé otro target con el nombre de main.elf. Este va a ser nuestro archivo final. En otro video les explicaré más a detalle sobre este archivo y otros archivos como .bin y .ets. En resumen, el archivo elf significa Executable and Linkable Format y contiene el código ejecutable, es decir, las instrucciones máquina, secciones de datos inicializados y no inicializados, tabla de símbolos, información de depuración, direcciones de memoria, metadatos sobre el CPU y muchas cosas más que nosotros vamos a utilizar para debuguear. Así que después de escribir el nuevo target objetivo y después de los dos puntos escribiremos las dependencias que necesita el archivo elf. En este caso lo que necesita es el archivo objeto que nosotros creamos, pero para eso podríamos decir que su dependencia sería que se ejecutara el target del archivo main.o para que primero lo cree el target. Recuerden que aquí no me estoy refiriendo al nombre del archivo, sino más bien al nombre del target. Después damos Enter y ahora necesitamos mandar a invocar al linker del compilador para que pueda lanzar el archivo objeto y crear el archivo elf. Entonces escribimos arm-none-eavi-ld. Ya no escribimos gcc sino ld porque ahora necesitamos al linker. Después damos un espacio y seguimos escribiendo main.o, que en este caso si estamos haciendo referencia al archivo. Espacio, guión, o, espacio, main.elf. Recuerden que con el guión o le podemos decir el nombre del archivo de salida y en este caso nuestro archivo de salida será este. Guardamos los cambios que acabamos de hacer y nos vamos a la terminal. Ahora, en vez de escribir el target de main.o, vamos a mandar a llamar a nuestro target main.elf. Noten que no tenemos el archivo main.o generado, pero como en las dependencias de nuestro target tenemos que dependemos del target main.o, este se deberá de ejecutar primero. Si damos enter, nos damos cuenta que se generaron dos archivos nuevos, nuestro main.o y el archivo nuevo main.elf. Además, noten que nos da un warning en la consola. Este warning es importante y de hecho les adelanto que si llegamos a intentar escribir este archivo main.elf en nuestro microcontrolador, no se va a escribir correctamente en la memoria porque aún faltan pasos para dejarlo completamente listo. Y uno de esos pasos es decirle en qué direcciones de memoria debe de escribirse. Este warning nos indica que como no encontró algún símbolo que le diga explícitamente dónde debe de empezar, les designó una dirección por default. Esto igual en uno de los siguientes temas que estaremos viendo, el memory mapping, les estaré explicando con más detalle. Si yo vuelvo a escribir el comando de make, se darán cuenta que me da como resultado que todo está al día. Esto significa que como no encontró algún archivo modificado, no realizó ningún cambio. Si yo modifico, por ejemplo, nuestro archivo main.c y lo guardo e invocamos de nuevo make, espacio main.elf, se darán cuenta que esta vez sí volvió a ejecutar los comandos, porque ahora detectó cambios en los archivos de las dependencias. Voy a eliminar los cambios que hice en el archivo main.c y ahora quiero que noten algo más. Si yo en la terminal escribo make sin ningún target en específico y le doy enter, notarán que make volvió a ejecutar los targets que estaban escritos en el archivo. Esto sucede porque make, si no recibe parámetros, ejecuta por defecto el primer target que tenemos en el archivo. En este caso, nuestro primer target es main.elf.
Ahora eliminaré los dos archivos que creamos y modificaremos de nuevo nuestro archivo Makefile y le daremos más estructura al proyecto. Si necesito eliminar los archivos generados, yo puedo crear un nuevo target que me ayude a eliminarlos para no estar haciéndolo manualmente. En este caso, crearé otro nuevo target que se va a llamar clean y no le colocaré ninguna dependencia porque para la acción que realizaremos o que vamos a realizar de eliminar los archivos no necesitamos nada más. Damos Enter y Tab y ahora vamos a escribir los comandos para eliminar archivos desde la consola. Estos comandos que escribiré solo funcionan en la consola de Windows, pero si ustedes están en una consola basada en Bash, les recomiendo buscar el comando que les corresponde. Después de escribir los comandos, voy a invocar make para que vuelva a crear los archivos y después invocaré el target de make que acabamos de crear para borrar esos archivos. Así que escribiré make espacio clean y después damos enter. Ahora noten que se ejecutó nuestro comando de clean y los archivos se eliminaron de igual manera. Ahora, para darle más forma a nuestro proyecto, crearé otra acción en make y esta será para crear una carpeta donde se guarden nuestros archivos generados por el compilador. El target lo llamaré output-folders, el cual no tendrá ninguna dependencia y en acción escribiremos mkdir espacio debug. Con ese comando le estamos diciendo que nos cree una carpeta llamada debug. Ahora, como en esta nueva carpeta se tienen que guardar los archivos de salida del compilador, lo que haré será modificar nuestras reglas escritas anteriormente. Les agregaré al nombre de las reglas, que son el mismo que nuestros archivos de salida, el path debug slash, y de igual manera los archivos que usamos en el compilador, les agregaré ese path. Este script de Makefile se irá mejorando con el paso de los videos, pero por el momento, para que ustedes vayan entendiendo el proceso, vamos a ir paso por paso. Después de hacer los cambios, los cuales señalo en la pantalla, crearé otra regla para que primero ejecute la regla de la creación del folder y después genere nuestro archivo elf. La llamaré build y las dependencias serán primero output-folders espacio debug slash main.elf. Ahora invocaré desde la consola la nueva regla escribiendo make espacio build. Y como pueden darse cuenta, nos creó el folder llamado debug y dentro de ese folder colocó los archivos generados por el compilador. Parece que todo va perfecto, pero aquí hay un problema. Si volvemos a ejecutar el comando anterior, nos saldrá un error porque nos dirá que la carpeta ya está creada como vemos aquí. Por lo cual, para volver a ejecutar ese comando, tendríamos que eliminar la carpeta manualmente y volver a ejecutar el comando. Pero eso es ineficiente, ya que en primer lugar, cada que quisiéramos compilar, si eliminamos la carpeta debug, eliminaríamos todos los archivos generados por el compilador, y esto nos obligaría a que make siempre compile los archivos, aunque no se hayan modificado. Y segundo, simplemente nos haría hacer acciones innecesarias. Así que para evitar este problema, lo que vamos a hacer es modificar nuestra regla de que crea el folder y le colocaremos una condicional a la línea de comandos mkdir. Esta línea de comandos aplica para sistemas operativos Windows, pero vuelvo a repetir, si estás usando Bash o Git Bash o alguna shell, investiga qué comando puedes usar para evitar esto. Una vez modificada la línea, si guardamos y otra vez invocamos make build desde la terminal, ahora verán que no salió el error y como no detectó ningún cambio, tampoco modificó los archivos compilados. Si volvemos a modificar el archivo main.c y guardamos y ejecutamos el comando, veremos que esta vez, como sí detectó cambios en las dependencias, sí volvió a compilar los archivos. Y si ahora escribo solo make desde la terminal, nos ejecutará el primer target que encuentra, en este caso en nuestro archivo de makefile, que es build. Pero como ya no detecta cambios en los archivos, ya no los volvió a compilar. Quitaré la línea agregada en el archivo main.c y volveré a ejecutar make. Este ha sido el tema del día de hoy. En los siguientes videos seguiremos haciéndole mejoras a nuestro archivo Makefile, además que le iremos agregando más comandos relacionados a la compilación de nuestros archivos, para dejar listo el archivo ELF y poder flashearlo en el microcontrolador. Nos vemos en el siguiente video.